quiero rápidamente hacer un resumen y leer Efesios capítulo 1, el verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hacia la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, nosotros vemos aquí que una de las cosas extraordinarias que nos dice es que nuestro Padre Celestial nos bendijo, que hay un deseo en el corazón de Dios para que nosotros podamos vivir de manera que esas bendiciones puedan ser parte de nuestra vida. Y ver esto en la introducción de esta carta trae mucho ánimo, trae mucha esperanza, trae mucha alegría saber de que tenemos a un Padre que quiere bendecirnos. Y eso para mí debería de penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, porque si nosotros llegamos a establecer ese entendimiento en nuestro corazón, vamos a esperar lo mejor de Dios. A veces nos cuesta esperar lo mejor de Dios porque aún no hemos comprendido de que nuestro Padre es un Padre bueno que quiere bendecirnos. Y entonces dice Pablo: pero esta bendición es para los santos, es para los fieles. En otras palabras, es para ti y para mí. Es para nosotros que hemos sido apartados y escogidos por Dios. Pero nos dice algo, nos dice que esa bendición son bendiciones espirituales. No son solamente bendiciones que se pueden ver manifestadas de forma natural, sino que hay bendiciones que son espirituales. La mayoría de nosotros nos gusta saber que estamos bendecidos, pero nos gusta pensar en que esas bendiciones son aquellos bienes materiales que tanto como personas necesitamos para poder vivir cómodamente en esta tierra. Pero aquí Pablo hace un énfasis y nos habla de bendiciones que trascienden los asuntos terrenales y quiere enseñarnos a que aprendamos a amar no solo aquello que es físico, sino que también podamos desarrollar la habilidad de ver más allá de los bienes materiales y entender que hay bienes espirituales que son más importantes, que son más relevantes, que no son temporales, sino que son eternos. Pero Pablo también introduce un tema que no hay otra carta que hable tanto de esto, que es los lugares celestiales. Pablo nos dice: las bendiciones de ustedes están en lugares celestiales.
En otras palabras, necesitamos aprender a ver los lugares celestiales. Necesitamos aprender a accesar a esos lugares celestiales. Y hay 5 menciones de esos lugares celestiales. La primera está en Efesios capítulo 1, el verso 3, donde dice que Dios nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales. Hay cosas que Dios nos ha otorgado que están en ámbitos celestiales, pudiéramos decir en ámbitos espirituales. Pero en el verso 20 del mismo capítulo dice que la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y nos habla de la posición donde está Cristo. Cristo está sentado en lugares celestiales. Pero Efesios capítulo 2, 6 dice que a nosotros, fíjese que el que acabamos de leer, el 1:20, dice que a Cristo lo resucitó y lo sentó en lugares celestiales. Pero en el capítulo 2, que todavía no hemos llegado, lo vamos a ver, pero quiero mencionarlo, dice, y juntamente con Él. En otras palabras, refiriéndose a lo que acabamos de leer en el capítulo 1, lo que pasó con Cristo, dice que a nosotros, juntamente con Él, nos resucitó también, en un sentido espiritual. Y así mismo como resucitó a Cristo y sentó a Cristo en lugares celestiales, dice que a nosotros así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, ahí hay mucho que masticar. ¿Qué significa para mí lo que dice la Escritura de que yo resucité con Cristo, pero que así mismo me hizo sentar en lugares celestiales con Cristo? Ahora, Efesios capítulo 3, el verso 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y tampoco hemos tocado esto, pero quiero que usted comience a prestar atención la profundidad de lo que Pablo está revelándonos, de tal manera que podamos sacarle todo el provecho a esta carta tan extraordinaria, que nos permite ver algunas cosas que Dios nos ha concedido, que son de dimensiones celestiales. Pero dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. Estamos hablando ahora, en presente, en este tiempo, sea dada a conocer por medio de la iglesia. Entonces hay una multiforme sabiduría de Dios que puede ser dada a conocer a través de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de un edificio, estamos hablando de tú como persona y de yo como persona. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Nosotros somos esos edificios, esas casas espirituales. Dios no habita en templo hecho de manos ni de piedra. Dios habita en nosotros. Por eso nos llama a nosotros el templo del Espíritu Santo. Pero el Señor a nosotros nos ha dado, no solamente para que conozcamos nosotros su multiforme sabiduría, sino para que nosotros la demos a conocer como iglesia. Pero escuche esto, porque no solo es un asunto de predicar aquí en la tierra. Esto es profundo. Esto de verdad que es para volarle los sesos a cualquiera. Porque aquí lo que me está diciendo es que ahora a mí me toca dar a conocer los misterios, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en lugares celestiales. En otras palabras, hay algo que yo como iglesia y usted como iglesia tenemos que dar a conocer a los principados. Eso es algo fuera de este mundo, literal.
es fuera de este mundo. En otras palabras, hay cosas que el Señor quiere revelarnos a nosotros de lo que Él es, de lo que Él ha hecho y de lo que Él va a hacer, para usarnos a nosotros como iglesia para anunciar esto, no solo aquí en la tierra, sino que desde la tierra podamos anunciar a principados y a potestades en lugares celestiales lo que el Señor ha hecho. Efesios capítulo 6 verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y como dije la primera vez que toqué este tema, cuando Pablo va a hablar de esto, no hay nadie mejor que él para tocar este tema, porque es un hombre que tuvo acceso a ir al tercer cielo, a la presencia de Dios. Ahora, él dice que hay muchas cosas que no le fueron permitidas expresar con palabras. Esto que él está hablando es parte de lo que él puede expresar, pero está hablando de ámbitos celestiales. Por eso es que esta carta es tan extraordinaria, porque esta carta nos mete a una dimensión, a usted y a mí, de cosas celestiales, y que usted y yo sabemos que lo celestial gobierna lo terrenal. Entonces, cuando el Señor quiere que usted y yo recibamos esta revelación, y por eso es que más adelante que vamos a entrar al tema de hoy, es que Pablo dice: por eso cuando me acuerdo de vosotros en mis oraciones, si hay algo que pido, es que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, Pablo no está poniendo su expectativa en que aprendamos por la carta que él escribe. Usted no puede poner su expectativa en aprender por lo que la Biblia solamente dice, sin la obra del Espíritu Santo. O sea, Pablo está reconociendo y está diciendo: lo que yo les estoy escribiendo es una revelación profunda, es una revelación extraordinaria, pero ni por un momento piensen que es suficiente la escritura sin el soplo de vida, de revelación que trae el Espíritu Santo. Por eso es que hay grandes teólogos que se llaman teólogos, pero no tomaron en cuenta a Dios, sino que vieron la letra, estudiaron la letra sin la obra del Espíritu Santo, y terminaron, más que creyendo en Dios, cuestionando la existencia de Dios, porque lo hicieron desde su razonamiento, desde su propia capacidad intelectual. Y en realidad, queridos hermanos, cuando se trata de la escritura, tu mente y la mía es incapaz de comprender a Dios. La lógica es incapaz de entender a Dios. Por eso es que la escritura dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a aceptar en nuestro corazón como una realidad. Si tú me estás viendo hoy y tú dices dentro de ti: yo reconozco que mis pensamientos comparados con los de Dios son como nada. ¿Se acuerdan cuando Job estaba cuestionando a Dios? Y Dios le dijo a Job de una forma, diría yo, sarcástica. Le dice Dios: ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los monstruos marinos? ¿Dónde estabas tú? O sea, Dios estaba, si me permiten decirlo, y espero que no se tome a mal, siendo sarcástico. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En otras palabras, Dios le estaba diciendo: ¿cómo se te ocurre ponerte a platicar conmigo de cosas que no tenés ni idea? Si usted y yo podemos asentarnos, y yo estoy ahí, yo no sé nada. Y eso era lo que decía Pablo. Pablo decía: yo todo lo tengo por basura. O sea, ese mismo hombre
que decía que él todo lo tenía por basura, pero que había sido estudiado a los pies de Gamaliel, que había sido fariseo de fariseo en cuanto al celo perseguidor de los cristianos, de la iglesia. Cuando nosotros vemos a ese hombre decir: hey, todo lo tengo por basura, ese hombre es el que está diciendo: yo les escribo esta carta, pero yo reconozco que todo este conocimiento, si el Señor no les da espíritu de sabiduría y revelación, es como nada. ¿Cómo vamos a hablar del cielo sin que el Espíritu Santo nos habilite para entender las cosas del cielo? Lo que va a ocurrir es lo que le ocurre al hombre natural, verlo como locura. Y la razón por la que lo ve como locura es porque es incapaz. El hombre natural es incapaz. Está incapacitado. Alguien incapaz carece de la habilidad para aquello que quiere, desea o se le está encomendando hacer. Cuando nosotros reconocemos que nuestros pensamientos comparados con los de Dios, entonces es cuando nos posicionamos en el lugar donde podemos comenzar a permitir que el Espíritu Santo nos introduzca a las dimensiones de revelación que solo Él puede dar. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces quiero que te dé hambre. Quiero que este día tú puedas tener algo dentro de ti que se active y que tú digas: yo quiero saber cuáles son esas cosas celestiales. Yo quiero saber cuáles son esas bendiciones que el Señor me ha bendecido en esos lugares espirituales desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Porque fuera de Cristo no hay nada. En Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos absolutamente nada. Y aquí Pablo está haciendo un énfasis. En 9 ocasiones vamos a ver en estos primeros capítulos que él dice: en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, para que ni por un instante usted llegue a pensar que usted puede hacer algo fuera de Él. Que cuando estamos hablando de esta dimensión es por Cristo, es en Él, es por Él y para Él. Fuera de Él, nada. Entonces, si nosotros sacamos de la ecuación a Cristo, estas son simplemente letras. Entonces nos habla de bendiciones espirituales y quiero mencionarla. Yo sé que la mencionaron, pero quiero resumirla para que usted tome notas, para que usted vaya y pueda ver las reuniones anteriores, qué fue lo que se dijo. Pero dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares según nos escogió. Ahora, esa es una bendición espiritual, porque Él te escogió espiritualmente. Y dice que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que es una bendición espiritual. Dios estaba pensando en ti desde antes de la fundación del mundo. Millones de años atrás, el Señor te tenía en su corazón. Y cuando tú fuiste formado en el vientre de tu madre, no fue tu comienzo, porque ya tu comienzo en Dios era desde antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso. Esto es profundo. Esto es extraordinario. Pensar que yo tengo 48 años de existir en esta tierra, pero que desde antes de la fundación del mundo, antes de David, antes de Moisés, antes de Sansón, antes de Adán y Eva, antes de que el cielo y la tierra fueran creados, antes de la fundación del cosmos, yo estaba en el corazón de Dios. Dígame si eso no es impresionante. Y eso no es algo para un grupo selecto.
para unos cuantos especiales. No, en realidad este es el corazón del Padre. En el momento que Él pensó en fundar todas las cosas, Él pensó en ti y pensó en la humanidad, y sus pensamientos eran de bien, sus pensamientos eran de un Edén, de una intimidad, de una comunión, de una relación cercana de amor, donde Él te quería cerca y quería proveerte de todo. Eso es lo que Él vio, y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Y quién mejor que Pablo para decirlo cuando Pablo era un perseguidor de la iglesia, asesino, religioso, fariseo, hipócrita y todo lo demás? Y Pablo dice: escogido desde el vientre de mi madre. Pablo aquí nos está diciendo lo que él se le reveló, que a él había sido escogido aún desde el vientre, antes de su nacimiento. Él ya tenía un plan, y él ahí puede ver la maravilla de Dios. Y dice: nos predestinó. Esa palabra predestinó es antes del final. Él ya había determinado algo, no para que tú te pierdas. Nunca creas en esos que dicen que Dios predestinó a algunos para ser malos y otros para ser buenos. Nuestro Dios es bueno. Nosotros escogemos el camino equivocado, porque una de las cosas más maravillosas, una de las cosas más preciosas que Dios nos dio, es el libre albedrío. Tú decides hoy dónde pasas una eternidad, no Dios, porque el corazón de Dios es que tú estés con Él. Escuche lo que le digo. Hoy tú decides. Tú decides si crees que Dios es o que Dios no es. Y Dios se ha revelado a través de la creación, y los cielos cuentan la gloria de Dios, y la humanidad no puede negar la existencia de Dios. Pero cuando se aferran a su propio razonamiento y son sabios en su propio entendimiento, entonces están tomando la decisión de rechazar lo que Dios está ofreciendo, diciéndote: yo te predestiné, antes del final yo te escogí. Y ahí mismo en Efesios capítulo 2, el verso 10, Pablo lo afirma cuando dice: porque somos hechura suya. Está hablando de todos. Somos, es plural, es incluyente, es para todos. Somos hechura suya. Los que lo rechazan también son hechura de Él, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando nos habla de bendición espiritual, nos está diciendo: desde antes de la fundación del mundo yo te predestiné. Yo ya conozco tu final. Dios conoce tu final, y tu final es bueno. Amén. Tal vez ahorita usted dice: pastor, si usted supiera. Pero yo te digo una cosa: el fin en Dios ya ocurrió, porque Dios es eterno. El tiempo es una pausa de la eternidad de Dios creada para el hombre, pero ya Dios estuvo en el final, y ya Él sabe lo que va a pasar contigo. Eso es una bendición. ¿Sabes por qué es una bendición? Porque nos ayuda a vivir estas temporadas sabiendo que Dios está en control, que lo que yo tengo que hacer es cerciorarme de que yo estoy caminando. Mi energía, mi esfuerzo, mi enfoque, mi deseo, todo lo que yo hago debe de ir dirigido en que el Señor. Por eso es que Pablo dice que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, pero que nos revele el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad quiere ser revelado. Entonces nuestra energía debe de estar en: revélame, Señor, tu voluntad, para que yo pueda caminar en esa buena obra que tú preparaste desde antemano para que yo anduviese en ella. Me predestinó, ¿para qué? Para que fuese santo, para que fuese suyo, separado, sin mancha, dice. Pero esta es otra maravillosa.
otra bendición, para que fuésemos adoptados hijos suyos. ¿Sabe lo que dice Juan? Juan dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Potestad es derecho legal. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y esa es una verdad fundamental que es ignorada por muchas personas. Pero la Biblia dice: a los que le reciben. ¿A quién? A Cristo. A los que creen en su nombre les dio potestad, Juan 1:12, de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos dice bendiciones espirituales. Que Dios te haya predestinado a ti, que Dios te haya escogido a ti para que tengas derecho legal de llamarte hijo de Dios. Hijo de Dios. Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo puede, el que subsiste por él mismo, te dice a ti y a mí que nos da derecho legal de ser llamados hijos de Dios. ¡Wow! Estas cosas son cosas que en realidad necesitamos el espíritu de revelación para que le demos la dimensión y no lo miremos como una cosa de esas que se predican a veces y son triviales y las hemos dicho tantas veces y las hemos oído tantas veces, pastores, que tristemente le hemos perdido el valor y la trascendencia de lo que eso significa, las repercusiones que tiene ser hijo de Dios. Y Pablo nos está recordando estas cosas. Y cuando él nos recuerda estas cosas, es entonces, después que nos dice todo esto, que dice: por esta causa. Ahora, cuando vamos a entrar aquí, quiero que preste atención, y eso es lo lindo de estudiar la Escritura. Porque de aquí, con lo que te acabo de decir, de este resumen breve, te estoy colocando en una posición para que tú puedas entender lo que vamos a comenzar a decir de ahora. Porque cuando Pablo dice: por esta causa, ¿por cuál causa? Por todo lo que te dije, por todo lo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te bendijo. Por esa causa es que ahora dice Pablo: yo lo que tengo que hacer es, una vez que he oído de vuestra fe, porque estas cosas solo se le pueden decir a gente de fe. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Tú no le puedes decir estas cosas a gente que no tiene fe. O sea, se las puedes decir, pero ni fa, ni fu. Por aquí entró, por aquí salió. Y ahí es donde se cumple el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Pero dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. No en ningún hombre, ni en ninguna iglesia, ni en ningún pastor. Nuestra fe no está fundada en hombres, ni en religiones. Nuestra fe debe estar fundada en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, entonces yo no ceso. ¿No ceso de qué? De dar gracias. Y qué bueno es ser un pastor de gente que uno dice: gracias, Señor, por la congregación que tengo. Yo hoy estoy ahí. Sinceramente se lo digo. Yo hoy estoy viviendo esos tiempos que yo estoy orando por ustedes y digo: Señor, gracias por esta gente. Son unos salvajes. Amén. No he hablado con ustedes, pero en mi espíritu estoy viendo la salvajada en que se están convirtiendo. Amén. La gente de fe en que se están convirtiendo. Amén.
La gente de convicción, la gente que le está creyendo a Dios, la gente que se está parando firme, nos estamos volviendo perseverantes en el Señor. Pero dice Pablo en el verso 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Cuando lea las escrituras, yo le estoy enseñando a los pastores que le preste atención a esas palabras. Por esta causa, hablando de... Y después dice: estoy orando. ¿Para qué? ¿Para qué oro? Tiene que haber una razón. Y la razón les dice aquí: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a ti y a mí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras dice: yo quiero orar para que se les revele lo que les voy a decir a continuación, porque si se les revela nunca van a hacer lo mismo. Al que se le revela esto no puede ser religioso, porque es una dimensión espiritual. Pastor Rubén. Es tremendo esta parte, porque uno puede ver todo el ámbito espiritual, pero creo que después del versículo 15 Pablo hace un giro, dándole continuidad a lo que viene hablando, pero el giro que hace es cómo Pablo nos muestra cómo nosotros podemos accesar. Yo creo que si hay algo que está en mi corazón, y creo que está en el corazón ahí donde usted está, es como acceso a ese ámbito espiritual. Es como puedo experimentar esas bendiciones espirituales que viene detallando desde el capítulo 1, desde el versículo 3. Y Pablo está diciendo en el versículo 17 que la clave está en que nosotros no podemos accesar a un ámbito espiritual desde lo natural. Y me gusta mucho lo que dice el 17 cuando habla que Pablo ora para que venga un espíritu de sabiduría y de revelación que proviene del Padre. Y ahí es donde nosotros vamos entendiendo de que toda bendición espiritual proviene del Padre. O sea, el entendimiento que nos está dando Pablo en este tiempo es que si nosotros queremos poder ver todo lo que viene hablando esta carta, las bendiciones que presenta, la primera conexión, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir al Padre, porque el espíritu de sabiduría y de revelación, que es lo que nos va a mostrar el cómo accesar y el cómo, pastor, creería también permanecer. Porque cuando yo estudiaba esto decía, es extraordinario llegar ahí, manifestarnos en los lugares celestiales. Yo me preguntaba, ¿qué son esos lugares celestiales? ¿Cómo? Eso es algo sobrenatural. Pero creo también que cuando esa sabiduría llega y esa revelación llega, nos va a permitir también perseverar en todo el entendimiento que el Señor va a hacer. Y podemos apreciar también cómo la sabiduría siempre nos es dada, es acompañada para llevar a un nivel de mayor perfección, de mayor conocimiento, de mayor profundidad. Si se recuerdan, hace unos días atrás estudiábamos Isaías capítulo 11 y decía espíritu de sabiduría y de inteligencia. La sabiduría estaba acompañada con la inteligencia. Pero si usted lee los libros de Proverbios, el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Y ahora vemos que la sabiduría me va a llevar a tener una mayor revelación de quién es Dios. O sea, la sabiduría siempre me va a llevar a conocer algo mucho más profundo. La sabiduría me va a ampliar el espectro del entendimiento para Dios llevarme a un nivel de profundidad de lo que Él quiere revelarme. Entonces, cuando Él dice, yo oro para que Dios os dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. O sea, yo oro para que ese conocimiento de ustedes sea expandido y ustedes no tengan ningún límite, no tengan ningún desconocimiento, porque si hay algo que Pablo quería para la iglesia de los Éfesos es que ellos no desconocieran nada de lo que ellos tenían acceso. ¿Por qué? Porque nuestro peor enemigo muchas veces es la ignorancia, y como no ignoramos, muchas veces no tenemos acceso que Dios ya desde antes de la fundación del mundo, como acaban de decir, ya nos había entregado. Por eso dice, yo oro para que ahora vuestros ojos sean alumbrados, y ustedes puedan tener acceso a todas esas bendiciones. Muchas veces como cristianos podemos estar viviendo una vida en Cristo, pero sin el entendimiento de cuántas bendiciones tenemos. Y yo recuerdo, antes de conocer al Señor, yo podía decir, si usted me preguntaba, ¿conoce al Señor? Sí, conozco de Él, pero realmente yo no lo conocía con ese entendimiento que solo el Espíritu te puede dar. Entonces vivía una vida, decía yo, como con Cristo en mí, pero no una vida bendecida. Y yo desde que me doy cuenta en el libro de Éfesos que nos habla de tantas bendiciones que nosotros tenemos, nos escogió, nos hizo hijos. Ya no somos huérfanos, nosotros tenemos todos los derechos como hijos. Él nos hizo aceptos en el amado. Hoy dice el libro de Hebreos que tenemos acceso al trono de la gracia a causa de Cristo, pero muchas veces no, nos damos cuenta que no estamos viviendo así. Y venía a mi memoria, algo que yo vivía en algunos tiempos, yo lo estaba compartiendo. Yo en algún tiempo vine a Cristo, conocí al Señor, pero yo sentía que mi vida no estaba siendo bendecida. Y recuerdo que una vez yo fui a una actividad con unas amigas, y una de las cosas que tenía el pastor Arsenio siempre me preguntaba, ¿cómo te fue? Y esa vez llegó y me dice, ¿cómo te fue? Y yo llorando le dije, pues yo me siento mal porque yo siento que a mí el Señor no me bendice. Y yo recuerdo estas palabras que me dijo el pastor, nunca se me olvidaron. Él me dijo, Edith, no todo lo que brilla es oro. Y comencé a ver desde la perspectiva que mira Dios, porque a veces no estamos viendo con los ojos del entendimiento que solo Dios te puede dar. Y yo miré que yo había sido bendecida realmente por Dios, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Ya tenemos la bendición en nosotros. Y comencé a ver diferente porque en mí había una queja. ¿Qué es lo que puede pasar cuando nosotros no entendemos la magnitud de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios nos ha dado? Cuando el Señor no nos da esa revelación del conocimiento de Él y de todas las cosas que Él ya hizo por nosotros. Exactamente, eso es lo que Pablo quería decirle a toda la iglesia de Efesios. Y es lo que el Espíritu Santo hoy nos está queriendo decir a nosotros. Que sean alumbrados nuestros ojos, que podamos entender las cosas espirituales de manera espiritual. Y cómo alguien que no ha logrado ser tan espiritual puede entender esto, pidiendo la sabiduría y la revelación del conocimiento en quién, en Jesús. Es donde Pablo encontró el entendimiento, es donde Pablo encontró la razón, la revelación de estas bendiciones espirituales. Entonces fijemos nuestros ojos en lo que Pablo está diciendo al inicio, que Él nos escogió. Y cómo un padre puede escoger a un hijo si ni siquiera ha sido creado. Porque nosotros debemos de entender las cosas espirituales de manera espiritual. Porque la única manera hoy que usted y yo podamos obtener todas esas bendiciones espirituales es que nosotros dejemos que el Espíritu Santo sea quien nos dirija. Qué linda es la palabra del Señor cuando dice que Él nos cogió desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera existía el mundo cuando el Espíritu del Señor ya estaba gestando la idea de que nosotros fuésemos llamados sus hijos.
Entonces nosotros, siendo escogidos por Él y siendo bendecidos desde antes que naciésemos, el Señor dijo, también hay necesidad de que sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Y para eso tiene que venir la revelación. Y cuando nosotros hablamos de revelación, la palabra revelación es quitar el velo. La intención principal de Pablo para la iglesia de los Efesios era que ellos, más que tuviesen un conocimiento mental, tuviesen una experiencia espiritual y fuesen más adentrados en las cosas del Espíritu, porque ellos poseían fe y poseían amor entre ellos. Pero había algo más profundo que hoy usted y yo necesitamos, y es conocer más a fondo las cosas del Espíritu. Y esto es lo bonito de estudiar, porque cuando nosotros estudiamos aún las definiciones en el original, dice sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hay una palabra en griego que agnosis, que es conocimiento, pero epignosis es otra cosa, es conocimiento mental. Pero la palabra que está usando Pablo es diferente, es epignosis, y es un conocimiento de intimidad experimental. La religión jamás te va a poder dar una experiencia con Dios, jamás. El conocimiento mental jamás te va a dar una experiencia de intimidad experimental con Dios, porque Dios es espíritu. Y yo voy a decir esto las veces que yo pueda, y voy a causarte que se te revuelva todo por dentro si no lo has visto, si aún te ofendas, pero voy a causarte algo, porque no quiero que a ti no te llegue esa oración que Pablo hacía por la iglesia de Éfeso. Él le estaba diciendo: yo oro para que ustedes, el Señor les dé espíritu de sabiduría y una experiencia de intimidad con Dios. Eso era lo que estaba diciendo, que el Espíritu Santo venga y produzca una experiencia de intimidad reveladora, que te cambie, que te transforme. Yo no recibo a esas personas que dicen solo con leer la Biblia yo conozco a Dios. No es cierto. La Biblia sin el Espíritu Santo es mero conocimiento. Tiene que haber una experiencia con Dios. Dios habla. Dios dijo en todas las cartas a la iglesia de Éfeso: el que tenga oído, oiga. Juan dijo: estando yo en el Espíritu. Se le presentó Jesús. A Pablo, cuando era Saulo, se le presentó Jesús. En el libro de los Hechos escuchamos: le pareció bien al Espíritu Santo. ¿Cómo supieron que le pareció bien al Espíritu Santo? En el libro de los Hechos se hace mención de que el Espíritu Santo les prohibió ir en un momento determinado a un lugar. El Espíritu Santo dice que en un momento les estorbó. A Felipe en un momento el Espíritu Santo lo sacó de un avivamiento y le dijo: quítate de ahí y vete a donde yo te digo. ¿Cómo alguien me va a decir a mí? No lo acepto, no lo recibo. Y puedo seguir aquí diciendo versículos bíblicos, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. ¿Cómo? El Espíritu Santo es nuestro maestro. ¿Cómo? El Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Cómo? ¿Cómo te consuela? ¿Cómo te consuela? Alguien me consuela cuando me entiende y me dice y me abraza y me mima y me inspira. Pero entonces, de alguna manera, aquí Pablo está diciendo: yo quiero y estoy orando, y yo
estoy orando, pero ya no tanto. ¿Saben por qué? Porque estoy viendo al Espíritu Santo hacerlo. El Espíritu Santo lo está haciendo. El Espíritu Santo está visitando tu casa. El Espíritu Santo está visitando a tu familia. Yo lo sé, estoy convencido. En este altar yo siento la presencia de Dios operando como no la había sentido en el pasado, porque hay una nueva dimensión de su presencia, de su unción, de su impartición, de su revelación. Estamos hablando de los 7 espíritus de Dios que están siendo desatados sobre tu casa. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo. Hay una obra extraordinaria que el Espíritu Santo está haciendo, y eso era lo que quería Pablo. Y por eso es que les dice que les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Usted puede amarrar esto con aquello que dijo Pablo: el Dios de este siglo cegó el entendimiento, en Corintios, para que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces nosotros tenemos 2 tipos de personas: los que están siendo alumbrados y los que están siendo enceguecidos. ¿Cuál es usted? Usted puede reconocer cuál de los 2 es usted, porque hay gente que está caminando rumbo a una mayor revelación, y hay personas que están siendo cegadas. Personas que son buenas personas, que han sido fieles a Dios en el pasado, pero que han descuidado su relación con Dios, que han permitido que las tentaciones entren en su vida. Yo hoy estoy hablando a esas personas diciéndole: todavía hay luz para escuchar lo que el Espíritu Santo te está hablando, y todavía hay un Dios que quiere alumbrar vuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ahora, cuando aquí dice esperanza, no es tener esperanza, hombre. Ya he oído a esa gente, ¿verdad? Uy, tener esperanza, dice, como quien dice, a lo mejor. Cuando el Señor habla de esperanza, no habla de eso. Él le dijo que Abraham creyó esperanza contra esperanza, y no era que se estaba peleando una esperanza contra la otra esperanza, no eran las vecinas que se llamaban esperanza, no. Lo que está diciendo es que Abraham creyó esperanza contra esperanza, y lo que estaba diciendo era que ya Sara estaba muy vieja, ella no podía tener hijo. Entonces cuando la miraban, decía la gente: ¿qué esperanza va a tener esa? Ya está vieja, ya de ahí, ya sus mejores días. Dice que hasta su menstruación había cesado. Entonces la gente decía: ¿qué esperanza? Pero Dios dice: Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea que Abraham tenía una convicción, no era a lo mejor. Le había dado una promesa, y el Señor le había dicho: te juro por mí mismo. O sea, no habiendo otro mayor por el cual jurar, el Señor dice: te juro por mí mismo. Entonces cuando nos dice aquí que la revelación, la sabiduría del conocimiento de Dios y la razón por la que el Señor quiere alumbrarte los ojos, es para que sepáis cuál es la esperanza que nos ha llamado. Yo realmente no me acuerdo, Pastor Edith, de esa vez que yo te dije: no todo lo que brille oro. Pero no es tan espiritual esa palabra, no todo lo que brille oro. Yo sé que no era pero, espiritual, pero no, yo llegué llorando porque yo miré cosas materiales. O sea, mi vista no estaba en lo espiritual, como dice la palabra: ponemos nuestros ojos en lo eterno. Mi mirada de bendición, lo que yo entendía de bendición, eran las cosas materiales. Claro, entonces aquí lo que está diciendo es precisamente esto. Lo que está diciendo es: tú tienes que poner primero la mirada en la esperanza a la que el Señor te ha llamado. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es? Esta es la única vez que aparece esta palabra en la Biblia. ¿Cuál es la supereminente? O sea, cuando uno dice eso, se siente que está diciendo algo fuera de serie, ¿verdad? Supereminente. O sea, es como, no creo que haya otra palabra que exprese
la grandeza. Pero Pablo encontró esa palabra. Era bien educado Pablo. Es impresionante las palabras que saca, ¿verdad? Y dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. Y ahí dice: la cual operó en Cristo. Pero sí quisiera que tú pudieras pensar y valorar el llamado. Entonces cuando uno entiende llamado, cuando entiende cosas eternas, cuando pone su mirada en las cosas de arriba, fíjate bien lo que va a ocurrir. Lo que dice Mateo: busca el reino y todas las otras cosas serán añadidas. Porque Dios quiere darnos todas esas cosas. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, 32. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos va a dar lo otro? Entonces, cuando nosotros miramos a la iglesia, miramos una iglesia que hace énfasis en los bienes materiales. Dios te quiere dar casa, Dios te quiere dar carro, Dios te quiere dar una posición, Dios te va a dar, Dios te va a dar. Y entonces pareciera que le estamos predicando a la gente un evangelio de cosas materiales. Pero después tenemos otro lado, donde todo es espiritual, donde lo material no importa. Y estómago tenemos, un cuerpo tenemos, algunos más grandes que otros. Algunos tienen un depósito mayor que otros, algunos son más altos que otros, uno más. Pero todos tenemos un cuerpo que necesita vestido. El Señor dice: yo conozco de qué tienen necesidad, y vuestro Padre quiere darle todas las cosas y al Espíritu Santo. Y ahí también el Señor pone un balance: todas las cosas y el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es lo más importante espiritualmente. Todas las cosas, las necesidades. Si nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Entonces después miramos otro lado del evangelio de algunas personas que no le creen a Dios por todas las cosas aquí en la tierra. Ahora, la Biblia dice: si dejare padre, madre, hijo, casa, bienes, esposa. Y no es que Dios nos está mandando a dejar, lo que está diciendo es: si me pones en primer lugar, yo te daré la vida eterna y 100 veces más en esta tierra. Mateo 19, 29. Y hay suficientes versículos en las Escrituras donde el Señor pone el balance correcto de cómo debe de ser la vida de un cristiano. Nuestra prioridad es el reino. Nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas espirituales. Dice: sepáis cuál es la esperanza al que los ha llamado. ¿Cuál es la esperanza al que me ha llamado? O sea, el final de la esperanza que me ha llamado es que un día voy a estar en su presencia. Que Jesús dijo: yo voy a mi Padre a prepararle morada. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo les voy a ir a preparar morada. Y esa es una esperanza que no la tiene nadie más, que la tenemos nosotros, los que hemos creído en Cristo, porque solo hay un camino al Padre y se llama Cristo Jesús. El que te da otro camino te está mintiendo, te está engañando, y un día Dios no permita que sea tarde, lo descubras, porque solo hay un camino, solo hay un Dios y se llama Jesucristo. Solo hay un mediador, dice Timoteo, entre Dios y los hombres, y se llama Cristo. Entonces hay una esperanza a la que el Señor nos ha llamado, y hay riquezas de su gloria. Pero ¿sabes lo que me llama la atención ahí, Rubén? Que habla de la herencia en los santos. Y ahí lo que está diciendo es que Dios tiene una herencia en nosotros. Esto es salvaje. Hay algo de nosotros que se convierte en herencia para Él.
Eso es algo que también a mí me llamaba la atención, que todo lo que Dios trabaja en nosotros, todo lo que el Señor viene perfeccionando en nuestra vida, también regresa a Él como algo que trae agrado, como algo que trae beneplácito. Y cuando nosotros estamos viendo toda esta enseñanza, creo que hay un punto bien determinante cuando habla de alumbrar el entendimiento, porque lo que está haciendo Pablo es diciéndonos a nosotros: cuando el espíritu de sabiduría venga y de revelación venga, la manera en cómo nosotros vemos las cosas va a ser transformada. O sea, vamos a comenzar a ver como Dios ve. Y desde esa perspectiva creo que ahí es donde podemos hacer los cambios más profundos en nuestra vida. Porque cuando el entendimiento se afecta, Pablo en Romanos 12 dice: renovad vuestro entendimiento. Cuando el entendimiento se afecta, la manera en cómo vemos, mucha de esa manera viene de experiencias pasadas, mucha de esa manera viene del conocimiento que adquirimos, pero cuando venga la presencia, el espíritu de sabiduría y de inteligencia y de revelación, va a afectar la manera en cómo vemos nuestra familia, va a afectar la manera en cómo vemos nuestro trabajo, todo lo que hacemos. Entonces va a haber luz donde tal vez no teníamos una claridad de cómo accionar. ¿Cuántas cosas nosotros necesitamos transformar, accionar, mejorar? Que cuando esa bendición cae por la oración que hacía Pablo y por la oración que hacemos nosotros, ¿cuánto de nuestra vida puede cambiar? Cuando Santiago dice: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Yo estaba leyendo eso y algo que me llamó la atención fue esto: el contexto bajo lo cual Santiago dice eso, y era en el contexto de mucha aflicción y de mucha tribulación. Estaban pasando en diversas pruebas. Qué importante es la sabiduría cuando estamos enfrentando diferentes situaciones de la vida, y es algo que Dios nos lo quiere dar. Cuando dice y conocer, o cuando el apóstol Pablo ora para que conozcan la supereminente grandeza de su poder, la cual resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Dios Padre. Lo que nos está queriendo dar a decir: ustedes no pueden quedarse con lo que conocieron al principio de cuando creyeron. Porque creer y conocer son dos cosas diferentes, pero lo que Él les está llevando a hacer entender: ustedes no pueden quedarse con lo que aprendieron o con lo que conocieron a Dios al principio, porque a medida que caminamos en nuestra vida cristiana necesitamos conocer más a Dios, porque los retos van a ser mayores, y para poder sostenernos, para poder permanecer, vamos a necesitar conocer a Dios cada vez más. Ahora, eso no es algo que pudiéramos decir que solamente le pasa a aquellos que están afuera, que no conocen a Cristo. Aún los que nosotros los que estamos dentro de la iglesia, podemos estar en la iglesia, decir que creemos en Él, pero tal vez no conocerle en la profundidad que en realidad deberíamos conocerle. Y le pongo un ejemplo pequeño y breve. Samuel, siendo un niño o un joven que ministraba al Señor en el templo, dice que dormía delante del arca. Sin embargo, cuando Dios le habla, la escritura dice: porque aún Samuel no había conocido a Dios ni a su palabra. Y yo me preguntaba: ¿cómo es posible que alguien pueda servir? ¿Cómo es posible que alguien pueda estar en el templo? ¿Cómo es posible que alguien pueda estar consagrado para Dios y aún no pueda conocer a Dios? Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Nos dedicamos tanto a servir, nos dedicamos tanto a hacer, pero no nos dedicamos a conocer. Y hoy Dios te está llamando a ti y a mí a que le conozcamos más y a que lo busquemos más de esa manera tan profunda, y que podamos experimentar ese supereminente y grandioso poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, para que nosotros podamos experimentarle en un mayor nivel. Amén. Y nosotros hoy en esta noche, ¿qué es lo que nos tenemos que enfocar en este tiempo, en este momento? Que el Señor, la intención que quiere que pase en nosotros es que más que tengamos un mayor conocimiento, sea un mejor conocimiento. Por eso la definición que hoy hablábamos de la palabra revelación, conocimiento, tiene que ver más de una experiencia plena, completa,
que el Señor quiere que pase a través de nuestra vida. Alumbrar nuestros ojos, de tal manera que nosotros entendamos esas 3 bendiciones que a partir del versículo 19 comienza a nombrar. Yo pido en el nombre de Jesús que hoy nosotros tengamos un mayor y mejor amplio conocimiento, pleno de Él, y que podamos nosotros apreciar esas bendiciones espirituales y obtener de ellas lo que realmente desde antes de la fundación del mundo el Señor diseñó para cada uno de nosotros. Que entendamos que Cristo, en Él está toda la revelación, porque dice en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo, que entendamos esa luz a través de nuestros ojos, y que la versión NBI habla de que sean alumbrados los ojos del corazón. Entonces el Señor quiere ir más allá de nuestra mente, el Señor quiere ir adentro en nuestro corazón, para que sean revelados el corazón de Él hacia el corazón de los hijos. La intención del Padre es revelarse a sus hijos. La intención del Padre es que nosotros podamos ver como Él ve, y que su corazón lata como el nuestro, que latamos a un mismo palpitar. Por eso, en el nombre de Jesús, yo declaro que esa revelación que operó en Cristo, que operó en su poder, que operó sobre todo principado, sobre toda autoridad, ese nombre que es sobre todo nombre, al cual nosotros tenemos revelación y entendimiento, porque esta bendición son para los que creen. Y en el nombre de Jesús, Señor, nosotros declaramos que creemos en esta palabra, que nos aferramos a ella, que decimos, Señor, necesitamos entender con los ojos correctos. Padre, bendigo sus vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que tu palabra, Señor, esa supereminente, Señor, grandeza de tu poder para los que creen, opere hoy, se afirme hoy, se establezca hoy en el nombre de Jesús, y todas esas riquezas espirituales por las cuales nosotros somos herederos, coherederos en Cristo Jesús, podamos verlas en el nombre sobre todo nombre, en el cual Él es cabeza de nosotros, y por lo tanto, si Él nos dirige, si Él es nuestra cabeza, a Él hoy decidimos someter nuestra voluntad, a Él hoy decidimos sujetar nuestro pensamiento en el nombre de Cristo Jesús. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de la boca tuya, ni de la boca de los hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Padre, en esta noche oramos para que nunca tu espíritu falte sobre nosotros, Señor, para que todos los que hoy están conectados hoy sean llenos del Espíritu, y aún tus palabras, las palabras que has puesto en nuestra boca, nunca falten en nuestra boca, que siempre al abrir nuestra boca tus palabras fluyan de nuestro interior, como dijo Jesús, como ríos de agua viva. Padre, hoy enviamos tu palabra sobre los 4 puntos cardinales de esta nación. Hoy declaramos que tu espíritu, el espíritu que pusiste sobre nosotros, también está fluyendo sobre la faz de la tierra de Nicaragua, trayendo vida, trayendo revelación, llevándose toda oscuridad, quitando todo velo de hipocresía, de religiosidad, y trayendo la vida, el soplo del Espíritu, el Zoe de Dios, rompiendo con toda estructura religiosa, rompiendo con todo pacto que se hizo en el pasado, Señor, y trayendo la vida de Dios sobre cada casa, sobre cada hogar, sobre cada hambriento, sobre cada sediento que clama, Abba Padre, que tiene una necesidad en su ser interior de ser llenada por ti. Y hoy, Señor, oramos de una manera generacional, como dice: este será mi pacto con ellos, no faltará mi espíritu sobre ti, ni sobre
sobre tus hijos, ni sobre los hijos de tus hijos. Y hoy oramos para que no falte ni las palabras ni tu espíritu sobre las generaciones futuras, para lo que hoy se está estableciendo en esta nación vaya en incremento, de tal manera que podamos cada vez perseverar en conocerte más, en amarte más,